Capítulo 7. Viaje hacia el Gran Oz. Aquella noche se vieron obligados a acampar al aire libre, bajo un gran árbol en el bosque, porque no había cosa cerca. El árbol era lo suficiente grande y frondoso como para guarecerse del rocío. El leñador de hojalata cortó un gran montón de leña con su hacha, y Dorothy encendió una espléndida hoguera que la calentó y la hizo sentirse menos sola. Toto y ella comieron lo que quedaba de pan, y ahora no quedaba nada para desayunar. Si lo deseas, se ofreció el león, iré al bosque y mataré un venado para ti. Lo puedes asar en la hoguera, puesto que los gustos de ustedes, los humanos, son tan especiales que prefieren comer la carne cocida, y así tendrás un espléndido desayuno. No, por favor, no lo hagas, rogó el leñador de hojalata. Lloraré si matas a un pobre venado, y entonces se me volverán a oxidar las mandíbulas. Sin embargo, el león se internó entre los árboles, y ahí halló su cena, aunque no dijo a nadie en qué había consistido. El espantapájaros encontró un nogal que tenía una gran cantidad de nueces, y llenó con ellas el cesto de la niña, para que no pasara hambre en mucho tiempo. Dorothy le agradeció ese detalle, aunque se burló de la torpeza con la que el espantapájaros cogía las nueces, lo que era natural, pues sus manos rellenas de paja eran tan torpes y tan diminutas las nueces, que se caían al suelo tantas como echaban en el cesto. No obstante, el espantapájaros quería perder el mayor tiempo posible, a fin de no estar cerca del fuego, ya que pensaba que una sola chispa podía encender su paja. Únicamente se aproximó a tapar a Dorothy, cuando ella se tumbó para dormir. Con las hojas secas que el espantapájaros le puso encima para cubrirla, la niña se durmió cómodamente hasta el día siguiente. Cuando fue de día, la niña se lavó la cara en el riachuelo rumoroso, y poco después emprendieron todos la marcha hacia la ciudad Esmeralda. Aquel iba a ser un día lleno de aventuras para los viajeros. Llevaban caminando apenas una hora cuando se abrió ante ellos un gran desfiladero que cruzaba el camino y dividía el bosque hasta donde alcanzaban a ver por cada lado. Era una quebrada muy ancha, y cuando se acercaron con cuidado a un borde y miraron hacia abajo, pudieron percatarse de que era muy profundo y que al fondo había muchas rocas grandes y puntiagudas. Los costados eran tan escarpados que ninguno de ellos podía bajar por ahí, y por un momento pareció que sería necesario dar por terminado el viaje. ¿Qué podríamos hacer?, dijo Dorothy con desaliento. Yo no tengo la más remota idea, dijo el leñador de hojalata, y el león sacudió su desaliñada melena y se quedó pensativo. Pero el espantapájaros respondió: no podemos volar, eso es seguro, ni tampoco es descender al fondo de esta gran hondura. Así que, si no podemos saltar al otro lado, debemos detenernos aquí. Creo que yo podría saltar el hueco, dijo el león cobarde, después de medir mentalmente y con mucho cuidado la distancia. Entonces, estamos perfectamente, respondió el espantapájaros, porque nos puede llevar a todos sobre el lomo uno cada vez. Bueno, lo intentaré, asintió el león. ¿Quién vendrá primero? Yo, dijo el espantapájaros, porque si sucede que no puede saltar la brecha, Dorothy se moriría y el leñador de hojalata se abollaría de mala manera en las rocas puntiagudas del fondo. Pero si yo voy sobre tu lomo, no importará mucho, porque a mí la caída no me haría ningún daño. Pues sí, dijo el león gallina. La verdad es que tengo miedo horrible de caer, pero supongo que no hay más remedio que intentarlo. Así que móntate sobre mí y haremos la prueba.
El espantapájaros se sentó sobre el lomo del león, y la gran fiera caminó hasta el borde de la quebrada y se agazapó. ¿Por qué no corres y saltas?, preguntó el espantapájaros. Porque esa no es la manera como hacemos los leones estas cosas, contestó, y de pronto dio un gran salto, saliendo disparado por el aire y aterrizando sin problema del otro lado. Todos quedaron encantados al ver con qué facilidad lo había hecho, y después de que el espantapájaros había desmontado, el león volvió a saltar la quebrada. Dorothy pensó en ser la siguiente. Tomó a Toto en sus brazos y trepó al lomo del león, sujetándose con firmeza de la melena con una mano. Enseguida le pareció estar volando por los aires, y luego, antes de haber tenido tiempo para pensarlo, estaba sana y salva del otro lado. El león regresó por tercera vez y trajo al leñador de hojalata. Después, todos se sentaron un rato para dejar que la fiera descansara, pues sus enormes saltos lo habían dejado agotado, y jadeaba como un gran perro que hubiese estado corriendo por mucho tiempo. Se encontraron con que el bosque era demasiado espeso del otro lado, y se veía oscuro y lúgubre. Después de que el león hubo descansado, echaron a andar por el sendero del ladrillo dorado, preguntándose, cada quien en su intimidad, si alguna vez llegarían al final de la espesura y verían nuevamente la radiante luz del sol. Para aumentar su tranquilidad, pronto escucharon extraños ruidos provenientes de las profundidades, y el león les susurró que se encontraba en esa parte del país donde habitaban los Kalidash. ¿Quiénes son los Kalidash?, preguntó Dorothy. Son unas bestias monstruosas, con cuerpo de oso y cabeza de tigre, respondió el león, y con garras tan largas y afiladas que podrían partirme en dos con la misma facilidad con lo que yo podría matar a Toto. Yo les tengo un miedo espantoso a los Kalidash. No me sorprende que se lo tengas, respondió la niña. Deben ser unas fieras abominables. El león estaba a punto de hablar cuando de pronto llegaron a otra quebrada que atravesaba el camino, pero ésta era tan ancha y profunda que el león supo enseguida que no podría cruzarla saltando. Se sentaron a estudiar qué podrían hacer, y después de meditarlo detenidamente, el espantapájaros dijo: He aquí un gran árbol que se alza junto al borde. Si el leñador de hojalata puede cortarlo de manera que su fronda caiga al otro lado, podríamos cruzar tranquilamente caminando. Es una gran idea estupenda, dijo el león. Casi sospecharía que tienes sesos en la cabeza en vez de paja. El leñador se puso a trabajar al momento, y tan afilada era su hacha que al poco rato casi había talado el tronco del todo. Entonces el león apoyó sus poderosas patas delanteras contra el árbol y lo empujó con todas sus fuerzas. Y entonces, lentamente, el gran árbol se inclinó, cayendo con estrépito sobre la quebrada, apoyando su copa del otro lado. Apenas habían comenzado a cruzar por este extraño puente, cuando un agudo gruñido les hizo levantar la vista, y con horror vieron corriendo hacia ellos dos grandes fieras con cuerpo de oso y cabeza de tigre. «¡Son los Kalidash!», dijo el león gallina. Empezó a temblar. «¡Rápido!», dijo el espantapájaros. «¡Crucemos!». Dorothy pasó antes, llevando a Toto en sus brazos. Enseguida, el leñador de hojalata y luego el espantapájaros. El león, aunque estaba realmente asustado, se volvió a hacer frente a los Kalidash y soltó un rugido tan fuerte y terrible que Dorothy gritó, y el espantapájaros cayó de espaldas, mientras que las bestias feroces se detuvieron en seco y lo miraron con sorpresa. Pero viendo que eran más grandes que el león, y tomando en cuenta que eran dos y él uno solo, los Kalidash se volvieron a la carga. El león cruzó el árbol y se volvió para ver qué hacían a continuación. Sin detenerse un instante, los feroces fieras empezaron a cruzar también el árbol,
y el león le dijo a Dorothy: «Estamos perdidos, porque nos despedazarán con sus afiladas garras. Pero quédate cerca, detrás de mí, y yo lucharé contra ellos mientras viva». «Esperen un momento», dijo el espantapájaros, quien había estado pensando en lo que podía hacerse, y esta vez pidió al leñador que cortase el extremo del árbol que descansaba en el lado donde estaban ellos. El leñador de hojalata comenzó a usar su hacha al instante, y en el momento mismo en que los cálidas se habían cruzado, el árbol cayó aparatosamente en la profundidad de la cañada, arrastrando consigo a las horrorosas y rugientes fieras. Ambas hicieron pedazos con las aristas rocosas del fondo del abismo. «Bien», aprobó el león gallina. «Viviremos algún tiempo más», respiró muy aliviado. «Y me alegro, porque debe ser muy molesto no estar vivo. Ah, esas criaturas. Me espantan de tal forma que me palpita con fuerza el corazón». «Ojalá yo tuviera un corazón que me palpitase con fuerza», exclamó con tristeza el leñador de hojalata. Aquella aventura hizo que los amigos quisieran salir del bosque lo antes posible. Por eso, escucharon andar con tanta rapidez que la niña se cansó, y para seguir tuvo que ir montada en el león. Para su alegría, el grupo no tardó en comprobar que los árboles se iban aclarando a medida que avanzaban, y así, al atardecer, llegaron a un arroyo de corriente muy rápida. En la otra orilla, divisaron una senda de ladrillos dorados que se extendía en medio de un bello paisaje, con prados verdes punteados con flores, en tanto que el camino estaba flanqueado por árboles cargados de frutas exquisitas. Aquel paisaje les regocijó y alentó mucho. «¿Cómo cruzaremos el río?», preguntó Dorothy. «Eso no es problema», respondió el espantapájaros. «El leñador de hojalata puede construir una balsa, de modo que podemos navegar hasta la otra orilla». Así pues, el leñador cogió su hacha y comenzó a cortar unos arbolitos para hacer una balsa, y mientras él se ocupaba de esto, el espantapájaros halló en la ribera un árbol lleno de excelente fruta. Esto le gustó mucho a Dorothy, que solo había comido nueces durante todo el día, y se hartó de fruta madura. Pero lleva mucho tiempo construir una balsa, incluso cuando es trabajada incansable como el leñador de hojalata. Y cuando llegó la noche, la tarea todavía no se había terminado. Sin embargo, encontraron un agradable lugar bajo los árboles en donde durmieron bien hasta la mañana. Esa noche, Dorothy soñó en la ciudad de Esmeralda y con el buen mago de Oz, que pronto la enviaría de vuelta a su hogar.